En este video vamos a hablar sobre el arte bizantino. Para desarrollar este arte vamos a tomar diferentes aspectos. Arquitectura. Floreció en el imperio del emperador romano Justiniano entre el año 527 y 565 después de Cristo. La arquitectura bizantina es eclesiástica, relacionada directamente con la iglesia. Se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de manifiesto los caracteres técnicos y materiales. Algunos de los edificios más importantes que hicieron los emperadores bizantinos existen hasta nuestros días, como el de Santa Sofía, fue la joya de Constantinopla. Hoy se encuentra en Estambul. Pintura. La pintura bizantina presenta dos modalidades, la mural y la de caballete. La pintura mural se realizaba al óleo o al temple y eran grandes composiciones de temas religiosos. En esas pinturas no se trata de imitar a la naturaleza o a la imagen del hombre en detalles, sino que se elabora una representación racional de los conceptos de estos. No importa si tienen sentido las representaciones de las figuras en el conjunto, en cuanto al tamaño de las mismas en relación unas a otras, o si los escenarios son realistas, o si las manos tienen las proporciones adecuadas en relación al rostro del cuerpo. Para estos pintores, mientras el mensaje se entendiera con claridad, todos los demás elementos son secundarios. Los temas principales de las pinturas eran la Virgen, el Cristo, la resurrección, el juicio final y la gloria. Las figuras muestran representación de drama en las escenas de las mismas. Se experimentan cambios en el tratamiento del color, por lo que algunas pinturas pueden ser bastante intensos el contraste entre la figura y el fondo, utilizando una gama más cálida con naranjas y amarillos intensos. Escultura. Las obras de más importancia de la escultura bizantina son las de pequeño tamaño como las cajas, talladas en diversos materiales, entre ellos el marfil, que fue utilizado para la realización de objetos de lujo y de uso religioso. Encargado por las élites de Constantinopla, se traen de lugares como Egipto y la India. El carácter simbólico de las obras se torna más importante por encima incluso de su expresión y representación estética, respondiendo a la teología y poderío eclesiástico. Pantocrator. Son figuras de Jesús rodeado de una aurora de luz blanca que simboliza la pureza y se encuentran con las piernas cruzadas. En una de las manos tiene el dedo índice levantado y en la otra mano las Sagradas Escrituras. Se sitúa al interior de una almendra y está rodeado de los 4 evangelistas, uno en cada esquina. Esta imagen denota temor, mando y miedo. El más famoso de los mosaicos bizantinos, siglo XII, de la Iglesia de la Sagrada Sabiduría, se encuentra en Estambul. Mosaicos. Consistía en la composición de grandes escenas religiosas, no pintadas, sino hechas con piezas de cerámica o de mármol de colores llamadas teselas. Emiten una sensación brillante y también de lujo, aunque muestran la pobreza en el movimiento de las figuras y la expresión de los rostros de los personajes. Son figuras alargadas y con decoraciones religiosas. Se utilizaba como revestimiento de los muros de los templos para ocultar la pobreza de los materiales usados y como un medio para expresar la religiosidad y el carácter semidivino del poder imperial. Miniaturas códices. En los manuscritos o libros ilustrados de la Edad Media, las miniaturas eran pinturas o dibujos de figuras, las cuales representaban diversos temas propios de su etapa histórica. Cerámica. Había dos tipos de cerámica. Una hecha con pasta blanquiza vidriada y decorada con dibujos pintados bajo el vidriado, y otro tipo es la cerámica hecha con arcilla roja. Se utilizaron varios tonos de marrón, así como amarillo, verde, azul y ocasiones rojo brillante en forma de pequeñas manchas y perfilados. En los dibujos se incorporaron cruces, rosetas, animales, figuras y pájaros. La cerámica sin decorar, recubierta con un vidriado amarillento, era tan barata como rápida de producir y se hizo en grandes cantidades para uso doméstico. Este arte se desarrolló en el Imperio Bizantino, desde el siglo IV como continuador del arte paleocristiano oriental,
que se fue extendiendo a partir del siglo VI por el Imperio Romano Oriental, siendo la ciudad de Constantinopla la capital del Imperio Romano del Este, el centro artístico más importante de este periodo, siendo en el siglo XV cuando se extiende a los países del este de Europa. En sus primeros momentos, el Imperio Bizancio se consideró como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. El arte bizantino es complejo y variado, aunque con ciertos caracteres permanentes, como tales son: recibe una triple influencia, romana, griega y oriental. Es fruto de un sistema teocrático basado en el cristianismo ortodoxo. Está sometido a reglas, es conservador, tiende a la uniformidad y a los convencionalismos. Su influencia supera los límites de sus fronteras e incluso de su duración temporal, pues pervive hasta el siglo XVII en el ámbito balcánico y eslavo, cristianizado y culturizado por Bizancio, y goza también de gran prestigio en el mundo cristiano occidental, cuyos cánones le sirven de base. El Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, se originó en el año 395 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, Oriente y Occidente. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ocurrida el 29 de mayo de 1453, de acuerdo al calendario juliano, fue un hecho histórico que marcó el fin del Imperio Bizantino. Alrededor del siglo III, el Imperio Romano cruzaba una crisis general que había llevado a la fragmentación del poder político y a la aceptación de algunos intrusos dentro de los límites fronteras. Al mismo tiempo, la distinta estructura económica de las regiones occidentales y de las orientales hacía cada vez más visible la diferencia entre ambas, poniendo de relieve la superioridad de Oriente. Al convertir Constantino, la antigua ciudad de Bizancio, en la capital del Imperio Oriental en el año 330, razón por la que toma el nombre de Constantinopla, no hace sino culminar un proceso que aseguraba la pervivencia del Imperio de Oriente a la caída del sector occidental y de su capital pagana, Roma. La separación de ambas partes del imperio se consumará a la muerte de Teodosio en el 395, quedando la parte occidental para Honorio y la oriental para Arcadio, naciendo así la historia del Imperio Bizantino. El estudio de la organización política, social y económica del Imperio Bizantino es complicado, ya que duró muchos siglos y por lo tanto fue cambiando a lo largo de su historia. En grandes líneas podríamos apuntar lo siguiente. Política. Fue un estado teocrático, es decir, el emperador o basileus era considerado el representante de Dios en la tierra y tenía poder político y religioso, apoyado por un gran número de funcionarios y un gran ejército. Sociedad. Estaba jerarquizada. Se distinguieron diferentes grupos sociales: esclavos, campesinos, comerciantes y los miembros del clero, ejército y la nobleza. Por encima se encontraba el emperador, rodeado de gran lujo. Economía. La agricultura fue la base de la economía con la explotación de grandes extensiones de terreno, latifundio. El comercio también prosperó mucho gracias a la estratégica situación geográfica del imperio, entre Oriente y Occidente. Acuñaron monedas de oro que fueron el principal medio de pago en el comercio europeo durante mucho tiempo. Destacó por su importancia económica la ruta de la seda, en la que se comerciaba con productos como seda, telas y piedras preciosas. Destacaba la manufactura de tejidos. Pensamiento de la época. En el siglo XI señala el inicio propiamente dicho de la filosofía bizantina, autónoma de la teología. En el siglo XIV destaca la controversia hacia la corriente del pensamiento purificadora del alma, en la que predomina la voluntad del creyente por acercarse a la perfección, y la iluminación ascética representa el rechazo a la filosofía por el movimiento místico,
La contienda dialéctica termina con la derrota del narcisismo y la coronación en el 1368. Entraba en el siglo XV tras la caída de Constantinopla y los contactos que se inician para favorecer la unión de las iglesias ayudan de nuevo a Occidente a conocer ahora obras de Platón, uno de los fermentos del humanismo del Renacimiento. Platón defendía que aquel conocimiento de las cosas se conseguía mediante la dialéctica, defendiéndose como el camino que lleva al ser humano de la ignorancia al conocimiento. Aristóteles. La filosofía de Aristóteles destaca por el realismo y un mundo compuesto por objetivos indivisibles de forma, alma y materia, cuerpo.